pelo en la cabeza. No vayamos a darle vueltas luego a las noticias. Un calvo de 62 años, al que un rayo le devolvió la vista y el oído, está descubriendo ahora que le vuelve a crecer el pelo. Edwin Robinson, calvo y sin vista ni oído, perdidos hace unos años en un accidente, causó sensación hace un mes cuando a consecuencia de un rayo recobró ambos sentidos. Su mujer declaró ayer a un periódico local que además le está saliendo de nuevo el pelo. Su médico, el doctor Williams Taylor, ha confirmado el caso. Necesito 10 días más para estar seguro, pero algo le está saliendo en la calva, ha dicho el médico. El propio Robinson, que ha sido celebridad de un día en la televisión, ha dicho: este rayo me ha cambiado la vida para los próximos años. El notable fenómeno no ha tenido hasta ahora ninguna explicación fundada de los científicos. El oculista que verificó la recuperación de la vista dice que no está enteramente seguro de lo que pasó. Tenemos aquí otra noticia, también servida por la agencia EFE, que dice lo siguiente. Esto daría pie seguramente a más de un relato de ciencia ficción y desde luego, insistamos, y esto cae en las manos de Däniken, aunque no es su estilo porque la noticia va por otro lado, pero si cayera en las manos de Däniken seguramente por lo menos un capítulo de un libro tenía ya resuelto. 19 marineros españoles que fueron contratados por una empresa con sede en Boiro, La Coruña, se encuentran en Great Yarmouth a la espera de un barco que parece no existir. Las citadas personas viajaron desde Santiago de Compostela a fin de sumarse a la tripulación de la nave en el puerto de Great Yarmouth, pero cuando llegaron allí nadie sabía nada del asunto. Los 19 hombres de mar fueron contratados por Líneas Atlánticas con sede en la localidad gallega de Doiro y hasta el momento no han logrado ponerse en contacto con ella. Tras laboriosas gestiones de las autoridades del puerto inglés, se pudo localizar a una nave del nombre Walder II, pero la misma se encuentra en Aberdeen, Escocia. Un portavoz de las autoridades consulares españolas en Londres ha afirmado que un funcionario se había desplazado al mencionado puerto a fin de comprobar la situación en que se encuentran los 19 ciudadanos españoles. Imaginen ustedes, para muchos autores de ciencia ficción, lo que esto representaría. Si el barco termina por no aparecer, sin duda ninguna, habría mucha tela que cortar y muchas cosas que decir. Seguramente en la revista Interview han leído ustedes, me parece que ha sido la semana pasada, un crimen ritual cometido hace ya tiempo, pero que era reserva policial y que no se había dado a la publicidad, pero que ahora sí se ha publicado. Un tremendo crimen pasional ritual en el que un padre y un hijo alemanes han matado a la madre y a dos de las hermanas, produciéndoles tremendas mutilaciones hasta quitarles la vida. Les han abierto el pecho, les han extraído el corazón, les han producido tremendos cortes en los genitales y de ahí en adelante. Esto que ha llamado la atención, como es natural en el público, es algo que merece la pena que se comente en medianoche, porque aquí hemos dicho muchas veces que ciertos ritos, que ciertos juegos, aparentemente juegos, eran muy peligrosos. Vean ustedes como ese caso que han podido leer en la revista Interview, con fotografías incluidas, demuestra lo que aquí se ha dicho tantísimas veces. De cualquier forma, y aquí tenemos una noticia del año pasado, naturalmente ocurrida en Lima, y digo naturalmente porque el año pasado llegaban de Lima cantidades industriales de noticias exóticas, de noticias epatantes y de noticias tremendas, siempre a través del teletipo y siempre procedentes de Lima. Esta, ya les digo, del año pasado, dice lo siguiente: 5 integrantes de una familia fueron asesinados a palos durante un ritual diabólico por el que se pretendía multiplicar el dinero que llevaban las víctimas. El hecho sucedió en Huancayo, a 312 kilómetros al sur de esta ciudad peruana. Los esposos Gutiérrez portaban unos $390 que el hechicero marino Tiracaya aseguró se multiplicarían por 20 gracias a la invocación de Satanás. Tiracaya, totalmente drogado, procedió a sus ritos a medianoche, mientras 5 cómplices asesinaban a los esposos. Posteriormente, otros 3 miembros de la misma familia fueron atraídos al lugar, asegurándoles que el infeliz matrimonio lograría la multiplicación de su dinero, siendo asesinados igualmente y arrojados sus cuerpos a un barranco. Una breve pausa y seguimos inmediatamente. Allá donde el sol tiene otro color, madura la amistad por el camino del vino.
Sin duda ninguna que tomarse un buen vino puede constituirse en todo un rito, pero no del estilo de rito del que estábamos hablando. Bien, esta noticia que la leíamos de Lima, ocurría el año pasado. Sin embargo, tenemos una muy reciente, fechada en Cáceres, que dice lo siguiente: quema a su padre mientras dormía la siesta. Un parricidio con posibles orígenes rituales se ha cometido en la localidad veraniega de Hervás, Cáceres. Un joven de 19 años, Ramón Aprea, roció con gasolina la cama donde dormía la siesta su padre, de 60 años de edad, de profesión labrador. Después de incendiar las ropas, cerró la puerta con llave y se dio a la fuga. La esposa de la víctima, horrorizada, después de grandes esfuerzos, logró entrar en la habitación y rescató entre las llamas el cuerpo de su marido con grandes quemaduras que le ocasionaron la muerte. En la habitación del supuesto parricida se hallaron numerosas revistas de ciencias ocultas y magia negra. Es decir que insistimos, como es natural, en nuestras precauciones, o al menos avisando de las precauciones que ustedes deben de tomar. Que no todo el monte es orégano, que no todo lo que hay por ahí que huele a parapsicología lo es, y que una misa negra y el ocultismo no son bromas con las que se pueda jugar impunemente, que entraña peligros, y creo que la cosa está muy clara si hemos de atenernos simplemente a las noticias. La 1 de la madrugada, 12 en Canarias, cuando seguimos naturalmente con los temas habituales de la medianoche. Estos días hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo un importante experimento con Araceli Reyes. Araceli Reyes, que no sabemos cómo llamarla, si la curandera de Algeciras, la vidente de Algeciras o qué. El hecho es que hemos estado con ella y hemos realizado experimentos que ustedes conocerán a su debido tiempo, cuando hayan sufrido la elaboración necesaria, y después de escuchar esos experimentos, ustedes tendrán la oportunidad de hablar directamente con Araceli Reyes y preguntarle lo que quieran. Suponemos que ese programa estará más o menos preparado para el día 25 de julio. Día 25 de julio, Araceli Reyes en Radio Algeciras y nosotros aquí, y ustedes en sus casas, escuchando donde quieran, pero si lo prefieren a través del teléfono, pues tomando parte también, como es natural, en la mesa de medianoche. Ya que hablamos de experimentos, digamos a ustedes que tenemos aquí, en este maletín de las sorpresas, tenemos unas fotografías que recibimos ya hace tiempo. Estas fotografías las recibimos de Barcelona y eran fotos hechas con material infrarrojo. Un material que, como saben ustedes, nosotros tenemos cierta preferencia, cierta apetencia por él. Nos gusta trabajar con ese material. Bien, en estas fotografías que hemos recibido no hay más que 3 copias en papel, no disponemos del negativo. Se ve lo que pudiera parecer una cara muy nebulosa, una cara que se asemeja de alguna manera a otras imágenes que se han obtenido con infrarrojos y que pudiéramos pensar que son entes extraños, tal vez para algunos seres de otros mundos, de otras dimensiones, o vaya usted a saber de dónde. La persona que nos ha enviado las fotografías es conocida nuestra, conocida al menos a través de la radio, a través del teléfono. No nos conocemos personalmente, y nos prometió enviarnos los negativos, o al menos un negativo de estas fotografías. De esto hace ya mucho tiempo, el negativo no se ha recibido y lamentamos no poder emitir un juicio, no disponer del material adecuado para efectuar el correspondiente estudio, y en este momento informarles a ustedes de si efectivamente esto es una cara o es simplemente una forma energética, una mancha del negativo, aunque siempre nos quedará la duda. Con este tipo de material siempre nos quedará la tremenda duda. Ya que hablamos de esto del infrarrojo, tenemos que insistir que muchas personas le dan una excesiva importancia al material en infrarrojo. Por el contrario, otras personas le quitan toda su importancia. ¿Por qué? Pues porque con el infrarrojo, con bastante frecuencia, suelen salir cosas extrañas, suelen salir cosas raras que no sabemos qué son. Si usted mañana se pone a analizar una radiografía, sin ser médico, sin ser radiólogo, naturalmente que no sabrá interpretarla. Si usted no es especialista en infrarrojos, usted no podrá interpretar qué es lo que ha salido en aquella diapositiva, en aquel negativo.
Por lo tanto, tantas y tantas personas que tratan de desprestigiar el material infrarrojo porque no lo entienden, porque no son expertos en ello, yo me atrevería a decirles, a rogarles desde aquí, que no desanimen a tanto aficionado como hay. No a ese material concretamente, sino a la fotografía, fantástica, o digamos a la fotografía de búsqueda de pruebas de lo paranormal, a esos intentos constantes y diarios de la fotografía paranormal, que es un deporte muy interesante, que es un deporte muy atractivo y que no merece la pena que se escuchen esos consejos que se escuchan a veces, donde se nos dice no merece la pena, en el infrarrojo siempre salen cosas. Esto no es cierto, amigos. En el infrarrojo no siempre salen cosas. Salen cosas de vez en cuando, pero esas cosas tienen que ser interpretadas, y tienen que ser interpretadas por expertos. No vale cualquier aficionado, ni siquiera expertos fotógrafos que trabajan con otros materiales pueden, a la hora de interpretar una diapositiva de infrarrojo, pueden emitir un juicio que sea válido. Hay especialidades. En todas las actividades de esta vida hay especialidades, y también en la fotografía infrarroja hay especialidades. Yo no quiero presumir, ni muchísimo menos voy a decir que yo sea un gran experto, ni muchísimo menos. Me interesa ese material, trabajo frecuentemente con ese material, pero naturalmente he de remitir mis diapositivas, mis pruebas, he de remitirlas a especialistas científicos en la materia. Aquí en Madrid tenemos uno, a quien yo le llevo muy a menudo fotos en infrarrojo para que él emita el juicio. Es más, cuando el caso es muy interesante, incluso le pido, por favor, que haga un escrito donde refleje ese diagnóstico que él nos da de la diapositiva. Por lo tanto, no estoy hablando para defender una postura personal, todo lo contrario, lo que estoy es ni más ni menos que defendiendo las posibilidades que existen de captar lo paranormal, de ir más allá de la vista humana con ese material que nos ha proporcionado la posibilidad de ahondar, no de conocer, porque no hemos llegado todavía a ninguna conclusión, pero sí de ahondar lo suficiente como para poder seguir investigando con cierto punto de fantasía, con mucha imaginación y sobre todo con muchísima voluntad y con muchísima ilusión, que es lo importante. Que al fin y al cabo, lo que estamos haciendo con este tipo de investigación es divertirnos todos. ¿O creen ustedes acaso que con una vulgar cámara fotográfica, por muy cara que sea, por mucho dinero que nos haya costado, aunque lo haya comprado usted en Canarias o en Melilla, al fin y al cabo es una cámara sin más? Con un vulgar filtro y una película más o menos especializada, no vamos a descubrir nada del otro mundo. Sin embargo, lo que sí vamos a obtener son una serie de pruebas que pueden ser muy interesantes. Una breve pausa y seguimos inmediatamente. Futurología 2000, la revista que se ocupa de todos los temas del más allá. El número 2, obsequio de las cartas del tarot, explicación de su manejo, entrevista en profundidad con Antonio José Ales, temas del pasado, del futuro, cuentos de ciencia ficción. Ya está en los kioscos de España el número 2 de Futurología 2000. Nuevas revistas que van saliendo con estos temas, yo diría que afortunadamente, porque no es que haya ningún hueco sin cubrir, es que hay diferentes estilos, diferentes formas de interpretar los fenómenos paranormales, los hechos insólitos. Tenemos ante nosotros el número 7 de la revista Contactos Extraterrestres, que dirige nuestro común amigo Enrique de Vicente. Supongo que también será amigo de la mayoría de ustedes, puesto que es un hombre habitual en la medianoche. Viene con mucha frecuencia y siempre su presencia en el programa es bien recibida e incluso celebrada, exceptuando tal vez la otra noche cuando le tuvimos en diálogo abierto con Luis Miravilles. Esperábamos una actuación mucho más brillante por parte de Enrique de Vicente, actuación brillante que no tuvimos la oportunidad de disfrutar, y la verdad es que él mismo tuvo que reconocer que su actuación no había estado a la altura de las circunstancias, tal vez porque Luis Miravilles no le dio mucha opción a Enrique Vicente a que se defendiera, o tal vez incluso a que argumentara. Luis Miravilles fue contundente. Nosotros en este momento recordamos cuando Luis Miravilles hacía un programa de este corte en televisión española desde Barcelona, y parece ser que entonces el amigo Luis Miravilles pues estaba más interesado en estos temas.
Ahora, yo no sé por qué razón, pues no es que trate de desprestigiarlo, simplemente ha buscado esa postura racionalista, también muy de moda, que están adquiriendo muchísimas personas porque llama más la atención el no creer que el creer. Esto nos da pie a comentar, siquiera sea por encima, la importancia social, no del regalo, por Dios, pero sí de la parapsicología y de la fenomenología ovni. Bien, hay una serie de autores, hay una serie de personalidades que por encima de todo tratan de quitarle importancia a la parapsicología y también al tema ovni. Vamos a ver, si hiciéramos una encuesta, y hemos hecho alguna ya en la calle con estas cuestiones, pero si hiciéramos una encuesta a nivel nacional, una encuesta hecha por una empresa especializada y dispusiéramos de los datos necesarios, llegaríamos a la conclusión de que la parapsicología por un lado y los ovnis por otro interesan casi o más a más personas que el propio deporte, que el propio fútbol. Es más, muchísimas personas que han estado escuchando Hora 25 Deportiva, a José María García, a Pedro Pablo Parrado, a José Joaquín Brotons o al que esté de turno, se quedan después para escuchar Medianoche porque les interesan los temas parapsicológicos. Señores, si en un país hay un número de personas suficiente como para que le interesen esos temas socialmente pues tienen una importancia que hay que respetar. Usted podrá decir, no me gusta la parapsicología, no creo en ella, no creo en los ovnis, no me gustan los ovnis. Pero lo que no podemos hacer es quitar importancia a un fenómeno social como son estos dos temas. Por otra parte, si ustedes analizan, yo no sé a niveles económicos qué puede estar produciendo esto, pero aunque no sea más que a nivel de libros, a nivel de editoriales, de publicaciones, la verdad es que el mundo editorial no para de parir cada mes, diría yo, 8 o 10 títulos diferentes de ovnis o de parapsicología, y de vez en cuando sale una nueva revista al mercado. Si estas revistas salen, no es seguramente en una aventura loca, en una aventura emprendida con los ojos cerrados, sino después de un más o menos profundo estudio en el que se ha llegado a la conclusión de que el tema interesa, de que el tema tiene un público, y ese público naturalmente merece un respeto. Por eso le damos la bienvenida a todas las publicaciones que llegan. Pero teníamos aquí para comentar la revista Contactos Extraterrestres. En la editorial, Enrique Vicente hace precisamente un comentario a esa, digamos, no excesivamente brillante actuación que tuvo con el señor don Luis Miravilles, y también argumenta el por qué no lo hizo o el por qué no lo pudo hacer. Después, la revista recoge una serie de casos nacionales y también alguno extranjero. Precisamente nos habla de Italia 1978, el año de los humanoides, por la serie de apariciones que hubo allí, con una serie de dibujos, una serie de comentarios y de noticias. Sigamos repasando la revista para comentarles a ustedes más o menos el contenido de la misma. Luego hay un interesante reportaje de Miguel Guas, a quien intentaremos buscar porque le queremos tener aquí en la medianoche, que nos habla del caso del vaticinio de Gary Wilcox. Un caso interesante, pero vamos a dar tiempo al tiempo y esperemos a ver si conseguimos el autor de este artículo, que prácticamente llevó el peso del simposio celebrado en aquella ciudad sobre humo 30 años entre nosotros. Este artículo recoge todas las intervenciones que hubo en Alicante y tiene frases muy cariñosas para cada uno de los ponentes. Después ya vienen los libros y lo típico del final de cualquier revista. Vamos a pedir a Chelo que nos prepare una llamada con una amable oyente que el viernes quiso intervenir, pero no dio tiempo ya para dar entrada a su caso. Por lo tanto, le vamos a dar paso ahora y ya a continuación entraremos en contacto con Radio Zamora para dialogar con Federico Acosta, quien ya tiene, me parece, algunas llamadas preparadas aquí. No sé cuántas, pero ya hay varias llamadas de personas que quieren dialogar con él. Respecto al programa preparado con Araceli Reyes, tenemos que confesar para ustedes, aquí siempre se dice la verdad, que parte del programa estará grabado.
exactamente la mitad del programa estará grabado y la otra mitad no, la otra mitad será en directo. Por la importancia del experimento, o al menos la aparente importancia del experimento, hemos preferido grabar esa primera parte para así disponer de un material válido en el que estuvieran muy condensadas las cosas y ustedes dispusieran de la información de la manera más limpia, de la manera más concreta, sin divagación de ningún tipo. Esta ha sido la causa, puesto que la mayoría de ustedes habituales de la medianoche conocen ya a Araceli Reyes y todo lo que Araceli Reyes tiene que decir más o menos. De ahí el que se haya grabado o se vaya a grabar esa primera parte, y la segunda será con Araceli Reyes en Algeciras para dialogar con ella, para preguntarle, pero eso sí, preguntarle ustedes. Una brevísima pausa y estamos de nuevo con ustedes y con nuestra amable comunicante.